El Espíritu Santo ha hecho la introducción del mensaje que vamos a compartir en esta noche y hemos tratado de, por lo menos, expresar cómo vemos la obra cada uno de los líderes que estamos allí. Y se habló de obreros, se habló de el compromiso de los seres o de los integrantes de la congregación. Y bueno, justamente se ve que el Señor tenía preparado este mensaje, porque nos va a ser útiles a todos, porque estamos ante esa misma situación, mucho trabajo y pocos obreros. Así que vamos a titular este mensaje, Hombres de pie, hombres de pie. Y vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 9, y en el versículo 9 vamos a leer un texto muy interesante. Mateo capítulo 9, versículo 9. La palabra de Dios dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Aquí encontramos a un hombre llamado Mateo. Podría ser tu nombre, una persona abocada a las tareas del mundo. Pero en este caso, Mateo era un publicano, es decir, recaudaba impuestos para el gobierno que hostigaba a la nación de Israel. Y los judíos odiaban a los publicanos por la actividad que ellos tenían, porque eran su compatriota el que les cobraba los impuestos, el que muchas veces les cobraba de más, les robaba y recaudaba para el gobierno. Entonces, por su oficio y por su asociación, Mateo era un ser despreciado de los judíos. Ahora, qué interesante, cuando alguien o desea que alguien, un maestro, lo tome por discípulo, la costumbre era que el maestro elegía a los discípulos. Y qué bárbaro que Jesús va a pasar por la mesa de Mateo. Y en vez de pagarle los impuestos, le va a decir: sígueme. Ese sígueme era o indicaba que Jesús quería decirle: quiero que a partir de ahora seas mi discípulo. Ser discípulo del Señor indica por lo menos dos cosas principales: lealtad al maestro y una fidelidad absoluta. Significa o significaba, lo vemos en los discípulos, primeros discípulos del Señor y muchos de los que siguieron después, en muchos abandonos de hogar, abandono de los compromisos comerciales, abandono de las posesiones. ¿Por qué? Porque ahora el maestro, aquel que lo convocaba para ser su discípulo, lo llamaba. Y entonces, cuando uno era llamado por el Señor o por un maestro cualquiera, en esos casos los rabinos, que llamaban a sus discípulos, lo elegían ellos a sus discípulos, eso indicaba que el discípulo iba a estar abocado a las demandas del maestro. Y ahora Mateo tenía que romper la calculadora, la tenía que tirar a la basura. ¿Por qué? Porque ahora tenía que seguir a Jesús sin calcular el costo. Ya esa calculadora que usaba para cobrar impuestos y para quedarse para sí ya no le servía. Así que la dejó tirada, la dejó allá en la mesa y dice que se levantó y le siguió. Allí hubo un compromiso mutuo. Jesucristo lo llamó, Mateo se comprometió y allí aparece un discípulo. Y una de las cosas que el discípulo tenía que conocer eran las demandas del maestro, como le dije, las inquietudes del maestro, cuál era la preocupación, cuál era la pasión del maestro. Y entonces dice que Jesús los llama allí y los va a reunir y les va a decir cuál es su preocupación primaria. Y allí encontramos Mateo 9:37. Dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, pocos. ¿Qué les quería decir?
mucho trabajo, pocos obreros. Y le da la responsabilidad al discípulo, como la responsabilidad que nos da a nosotros, que conocemos este tema, y que si no lo conocemos es porque hay algo que está fallando. Si somos discípulos del Señor, tenemos que comprometernos con sus decisiones, con sus deseos, con sus pasiones, con sus compromisos. Mucho trabajo, pocos obreros. Así que Él les encomienda, miren, tengo esta situación, veo mucho trabajo, pero faltan obreros. Entonces dice, bueno, ahora este será el compromiso de ustedes, que ustedes ahora tomen esta responsabilidad y este deseo y esta pasión. Y le dice Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Obreros a sus mies. Ojo con esta palabra. La iglesia es un organismo vivo, todos lo sabemos. ¿Qué quiere decir eso? Que se compone de miembros. Pero saben una cosa, hermanos, y no se lo tengo que decir yo. Hay muchos miembros, pero no todos son obreros. Cuando nosotros miramos para adentro, encontramos tal vez la iglesia llena o no, pero muchos miembros. Y hay mucho trabajo adentro, en la iglesia, en la congregación, y hay pocos obreros. Entonces debemos orar al Señor, porque si hay pocos obreros, no todas las almas que están en la congregación son satisfechas, y allí hay una falencia. Entonces el primer compromiso es casa, allí en esa iglesia. Faltan obreros, rogad al Señor de la mies que envíe obreros, no miembros, porque miembros entran a diario, tal vez, o no, pero obreros, eso es muy difícil. Entonces adentro, mucho trabajo, mucha gente, o muchos miembros, pocos obreros. Y entonces el maestro tiene otras inquietudes, no solo lo que pasa dentro de la congregación, sino que también él mira hacia afuera. ¿Cómo está afuera? ¿Cómo está el mundo que rodea la congregación donde nosotros estamos? Y dice Mateo 9:36, el Señor les comparte. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No hay una condición más miserable para una persona estar desamparada, dispersa y como una oveja que no tiene pastor. Entonces, el Señor necesita obreros. ¿Y cuál es entonces, hablando de hombres de pie, cómo es el obrero que Dios necesita? ¿Cómo es el obrero que Dios quiere usar de tu propia persona? ¿Qué obrero quiere sacar Dios de ti? Hombres de pie. Para eso vamos a ver un ejemplo en un ejército que se está preparando para enfrentar una batalla, porque nosotros enfrentamos como iglesia, como persona, en lo individual y en lo congregacional y en lo familiar, muchas batallas. Y cuando tenemos que ir a la batalla tenemos que saber cuáles son los pasos, las condiciones y la programación de una batalla. Y esto, por eso se necesita obreros de pie, hombres de pie. Vamos a Deuteronomio, capítulo 1. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. Y allí comenzamos una organización para enfrentar una guerra. Deuteronomio 21, el obrero que Dios necesita, el obrero que Dios está buscando en ti y en mí también. Comienza así, la organización del ejército que va a enfrentar una batalla. Deuteronomio 21 dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Es decir, lo primero que tenemos que saber es que batalla siempre va a haber y las batallas que nosotros vamos a librar siempre nos van a superar. Siempre va a ser mayor el problema que lo que nosotros podemos ver como solución.
Entonces siempre vamos a ver caballos, carros errados, mucha gente o mucho ejército en contra nuestra. Pero dice, apóyate en el Dios que te sacó. Dice que Dios te sacó de tierra de Egipto. En el mundo estábamos y de allí, de esa esclavitud en el mundo, Dios nos sacó. Entonces debemos apoyarnos en aquel que nos tomó por discípulos. A Mateo lo llamó para ser su discípulo. A la nación de Israel la sacó de Egipto para que se apoyara en él y para que fuera su discípulo. Ahora, ¿cómo tenía que ser el obrero o el hombre que tiene que estar de pie? Tiene que ser valiente, aunque los enemigos parezcan poderosos. ¿Por qué? Porque no se apoya en su propia fuerza, ni en los medios que tenga para enfrentar, ya sea una campaña evangelística, ya sea una clase de escuela bíblica, o salir a una campaña para entregar mercaderías o hacer algún tipo de actividad dentro o fuera de la iglesia. El obrero tiene que ser valiente y tiene que apoyarse completamente en aquel que lo llamó para ser su discípulo. Tiene que ser un hombre de pie. Bueno, vamos a ver cómo va a actuar este pueblo frente a esta situación adversa. Y dice que allí Deuteronomio 22 dice, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Hombres de pie. ¿Y nosotros qué somos? ¿No somos sacerdotes del Dios Altísimo? Bueno, dice que el sacerdote tiene que estar de pie. Es el primero que se tiene que poner de pie. ¿Y qué debe transmitir al pueblo? A los líderes que lo van a acompañar, al pueblo que lo va a seguir. Y bueno, tiene que transmitir el mismo mensaje que él recibió, que Dios lo sacó para ese ministerio y que Dios está con él. Entonces no hay enemigo que sea más poderoso que Dios. ¿Y cómo debe transmitir el mensaje? Lo debe transmitir de la siguiente manera. Dice Deuteronomio capítulo 20, versículo 3. El sacerdote de pie tiene que estar, de pie. Dice, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Dice el versículo 4, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. ¿Para qué va? Para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Entonces, el líder que va a ir a la batalla tiene que estar convencido, tiene que tener la firme convicción de que es un hombre y que está de pie, y que está mirando a aquel que lo sacó, a aquel que lo llamó, a aquel que lo tomó por discípulo. Pero también actuamos como líderes espirituales, como líderes que combaten, y deben ser objetivos en la selección de los guerreros. Y acá es donde tenemos que tener muchísimo cuidado cuando conformamos el equipo de batalla frente a lo que tengamos que enfrentar. Deben ser objetivos en la selección de los guerreros. Por eso el versículo 5 dice, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Versículo 6. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya, vuélvase a casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Versículo 7. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya, vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Estas situaciones de cosas por estrenar, un matrimonio, una casa, una viña, nos habla de aquellos nuevos en la fe, que recién están caminando los primeros pasos y están conociendo la obra. Bueno, esas personas no las podemos mandar al frente, no podemos arriesgar su ministerio, su vida, y tal vez hasta se puedan alejar del Señor al salir derrotados. Tenemos que tener cuidado con los obreros que van al frente. Así que tenemos que cuidar a aquellos tiernos
que recién comienzan a caminar en las cosas del Señor, o que sabemos nosotros por tacto espiritual que todavía no tienen la experiencia necesaria para enfrentar una batalla. ¿Para qué hacerlos castigar de gusto? ¿Para qué hacerlos herir sin ninguna razón? Dice, vuélvanse a su casa. Esta batalla ya la pelearán más adelante. Son tiernos obreros que recién empiezan. Ojo con este tema. Ahora, también cuidado con este otro tema. Obreros que debemos evitar tener en una batalla campal contra el enemigo o contra lo que tengamos que hacer. Esto debemos tener cuidado. Obreros que debemos evitar. Versículo 8. Una vez que se han retirado los que eran nuevos, los que no estaban aptos, se para frente al resto del pueblo y les dice, versículo 8, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Y se vaya y vuelva hacia su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Estos son los más peligrosos a la hora de programar una campaña o de programar una tarea donde va a haber lucha espiritual. Todos sabemos que la mayor lucha espiritual está cuando hay predicación de la palabra. Cuando hay un evento que va a convocar masas o que va a convocar personas inconversas, el enemigo va a venir con todo. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando vamos a colocar a los miembros que van a ir al frente. Nos ha pasado en campaña, hace poco estuvimos en una campaña evangelística en un parque y tronaba el cielo que parecía que se venía abajo. Y algunos querían decir, no, llueve, no. Bueno, es donde nosotros tenemos que sabernos parar. Y fuimos a la campaña y la tormenta se contuvo hasta que terminó la campaña, hasta que se hizo la obra de predicación. Pero las campañas evangelísticas son las que más fuerza de empuje necesitan dentro de la iglesia. Por eso, cuidado de no elegir un montón y llevarlo, porque sean numerosos. Los que desaniman al pueblo, cuidado, o estar cerca si los llevamos. ¿Por qué? Porque son un estorbo para la obra. Y son un estorbo. ¿Saben cómo son? Lo vamos a asociar con el COVID. Contagian al compañero. El que es medroso, pusilánime, temeroso y que no pone su fuerza en Dios, ese va a contaminar al de al lado y va a desanimar al resto. Y dice que apoca el corazón como el resto, como ellos lo tienen. Satanás usa a estos seres o a estos hermanos queridos para reducir la fuerza de empuje de la batalla. Y bueno, terminada la selección, ¿qué pasa cuando terminamos la selección y ya hicimos una evaluación de con qué vamos a enfrentar al enemigo? Bueno, terminada la selección, tenemos allí el ejército ya formado, ¿y qué va a hacer el hombre de pie? ¿Qué va a hacer el líder? Bueno, terminada la selección, tiene que ocupar un lugar dentro de ese ejército. No puede quedarse fuera, no puede quedarse fuera, esto es muy importante. Versículo 9. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, es decir, organizaron ya el equipo de combate, dice, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Los líderes más fuertes tienen que estar adelante. Los que guían al pueblo tienen que estar adelante. No se pueden quedar y dejar al resto del escuadrón que salga solo. El líder tiene que ir adelante. Los líderes siempre tienen que estar al frente. Entonces, para cerrar y para concluir este tema de hombres de pie, debemos tener en cuenta que fuimos sacados o llamados por Dios. Él nos hizo sus discípulos y Él aún sigue poniendo en nosotros su esperanza. Y nosotros tenemos que tener como discípulos una confianza ciega en Dios. Y debemos ponernos a la disposición de lo que Dios quiera, no lo que nosotros querramos. Y debemos ser valientes y esforzados, capaz de ponernos al frente de la batalla, capaz de estar en pie, como obrero ahí al frente de todo, porque peleamos por nuestro Dios, que va con nosotros y Él pelea por nosotros. Debemos ser como este querido hermano o querido ser Urías Eteo. ¿Qué hizo David? Se puso a un costado, se fue a dormir la siesta. Y entonces allí,
ocurrieron muchas cosas mientras el ejército peleaba. Y bueno, si leemos la historia, ¿cómo termina la historia? Urías Eteo quedó al frente de la batalla. El resto del ejército se retiró, lo dejaron solo, pero él siguió peleando porque él era un obrero de convicciones firmes y estaba de pie. Ese obrero, Urías Eteo, murió de pie, murió defendiendo sus ideales. Aunque quedara solo en la batalla, él siguió hacia adelante y así murió. Bueno, eso es ser un hombre de pie y estar dispuesto a todo por la gloria del Señor. Porque peleamos en el ejército del vencedor y no del vencido. Así que esos son los obreros por los cuales Dios nos manda a orar. Hombres de pie. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y adentro hay necesidades. Y afuera están desamparados, están dispersos y están sin pastor, a la merced de Satanás y sus huestes que hacen, todos sabemos lo que hacen. Entonces que el Señor nos ayude a ponernos de pie, a ser hombres de fe, hombres valientes, que luchamos para aquel que nos sacó del lugar donde estábamos, que nos llamó y que nos eligió para que seamos discípulos. Él nos eligió. Entonces respondamos a ese llamado. Que el Señor bendiga su palabra y que podamos seguir creciendo en estas cosas que el Señor nos marca. Muchas gracias.